Información de último minuto, otra vez la violencia le está ganando al fútbol. Incidentes protagonizados por barristas de la Universidad de Chile han obligado a suspender el partido que la U empataba con Independiente de Avellaneda en Argentina. Aldo Chapacase, buenas noches. Daniel, Pati, ¿cómo están? Buenas noches. Los dos incidentes más graves que se han producido este año en el marco de las competencias internacionales tienen como protagonistas a los equipos chilenos, a los barristas chilenos. Ya pasó con Colo-Colo y Fortaleza, esta vez en Avellaneda. Hinchas de la Universidad de Chile que estaban en la bandeja superior del estadio comenzaron a arrojar objetos a los hinchas de Independiente de Avellaneda que estaban inmediatamente debajo. Se produjo un enfrentamiento hasta que la policía y las autoridades de la Conmebol han resuelto desalojar la tribuna donde estaban los hinchas de la U. Esto ha significado no solo la demora en la realización del partido, sino que además largos conciliábulos entre el árbitro del encuentro y los dirigentes de ambos equipos a la espera de que esto se lleve a cabo. Está demorado, largamente demorado el partido, que como bien decías, Daniel, está empatado 1-1 con gol de Asadi. Se había puesto en ventaja a la Universidad de Chile, resultado que clasifica a los azules. El empate le sirve a la escuadra de Gustavo Álvarez, pero hay incertidumbre en torno a cuándo se van a reanudar las acciones. En el partido que Colo-Colo con Fortaleza, el partido se suspendió porque hubo invasión de cancha. Aquí se está esperando la acción policial para desalojar la tribuna donde estaban los hinchas de la U. Es el mismo árbitro en los dos partidos, curiosamente. El uruguayo Tejera era el árbitro en el partido de Colo-Colo con Fortaleza y por una casualidad insólita es el árbitro también en el partido de hoy, que está por ahora suspendido. Esto, además, Aldo, no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la cancha, donde la U hacía un buen partido, estaba clasificando a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. A los hinchas que llegaron a Argentina parece que no se enteraron de eso, no les importaba, y comenzaron a desarrollarse estos incidentes que habrían incluido la vandalización de una bodega, de donde sacaron elementos que luego comienzan a lanzar, especialmente hacia abajo. Ustedes ven que el Estadio Libertadores de América tiene estas bandejas, como es muy habitual en los estadios, especialmente en Argentina, y desde ahí comienzan entonces, no sabemos qué es lo que gatilla el inicio de los incidentes, pero comienzan a lanzar elementos contundentes e incluso algunos arman fogatas, comenzaron a prender fuego aparte de la tribuna. Como ya es tradicional en las hinchadas de los equipos chilenos, y hay un férreo control en Argentina para ingresar. Recordemos que hay 6 o 7 equipos argentinos participando en las copas internacionales, lo que significa la presencia de muchos hinchas de distintas nacionalidades y que defienden a distintos equipos. Hay medidas de seguridad y prevención especiales también dentro de los estadios. Como bien señalas, Daniel, hay la sensación de que los hinchas de la Universidad de Chile tomaron proyectiles desde dentro del estadio, lo que significa romper algunos elementos desde la tribuna y lanzarlos, en este caso con muchísima violencia, a los hinchas que quedaron inmediatamente abajo, que no son barra brava de Independiente, es público nada más, y allí comenzaron a producirse estos enfrentamientos. Lo más probable es que el partido se reanude, no sabemos en cuánto rato más. Estaban empatando 1-1 y se habían producido cambios, incluso en la Universidad de Chile. Había entrado Christopher Tosel en reemplazo de Castellón, el portero titular, sin que haya una explicación todavía de qué pasó con el portero titular de los azules, pero queda la sensación de que todo esto perjudica a el conjunto universitario, que estaba no solo realizando un buen partido, sino que además había tenido oportunidades incluso para comprometer aún más a Independiente de Avellaneda. Claro, hasta ahora todavía se mantiene la información de que es una suspensión provisoria, es lo que también se va ahí señalando a través de la voz en el estadio, y los incidentes más que nada estaban dándose ahí en esa zona de la tribuna, pero ¿qué se conoce algo más sobre el origen? ¿Tuvo que ver con conflictos entre los barristas de los distintos equipos? ¿Tiene que ver algo puntual que lo desató? ¿Qué es lo que se sabe? Es muy difícil llegar a determinar, Pati, qué está pasando en estos momentos, primero porque la transmisión oficial, no, como suele ocurrir en este tipo de incidentes, no ha mostrado qué acontece en la tribuna superior. Y segundo, porque el sector donde estaban los hinchas de la Universidad de Chile, en el Estadio Libertadores de América, ha sido bloqueado y por lo tanto solo se tiene información de que la tribuna va a ser desalojada y que los hinchas de la Universidad de Chile, con medidas especiales dentro del recinto, van a tener que abandonarlo, lo que significa, me imagino, también una acción policial que va a derivar en muchísimos detenidos. Sí, se había hecho incluso gestiones durante la semana para ampliar el número de entradas que se entregaban a los hinchas de la U, después de que los hinchas de Independiente habían venido a Santiago con perfecto comportamiento, sin ningún problema. Se les entregaron finalmente 3.000 entradas para que pudieran ingresar
ingresar también al estadio, y esto es entonces lo que ocurre, un hecho muy lamentable. Aldo, tú decías que a la Conmebol no le gusta suspender partidos. Ellos en general tratan hasta las últimas circunstancias de jugar. De hecho, recordemos que en esa infausta noche, cuando mueren 2 hinchas a la entrada del Estadio Monumental, el partido se empezó a jugar igual, pese a la tragedia que había ocurrido afuera, y solo se suspende luego cuando ya se produce la invasión de la cancha. La Conmebol lo explicó en el sentido que no había sido informada por parte de Colo-Colo ni de las autoridades policiales del fallecimiento de 2 hinchas, pero está más que claro que hicieron todos los esfuerzos para que se siguiera jugando. La invasión a la cancha finalmente lo impidió. De todas maneras, digamos que los equipos chilenos este año han sido muy duramente sancionados. Se recuerda la sanción de Colo-Colo en condición de local en el Estadio Monumental, que no pudo ni podrá seguir jugando con público, pero también está sancionado a nivel internacional. También ha sancionado a otros equipos, como por ejemplo a Palestino, en incidentes que se han producido fuera, y seguramente después de esto la Universidad de Chile, o en esta temporada, si sigue avanzando, o en las próximas, también va a quedar suspendida. Esta es la imagen que ofrece en estos momentos la cancha donde se estaba desarrollando el partido. Un partido suspendido, situación muy tensa en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda. Se está desalojando al público visitante. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Aldo Chapacase para hablar del deporte y también actualizar lo que está ocurriendo allí en Argentina. Incidentes que se están produciendo hasta ahora en Argentina y que mantienen suspendido el partido entre la Universidad de Chile e Independiente. Al parecer ahora los enfrentamientos se han trasladado hacia las afueras del estadio, porque ya se ha desalojado prácticamente toda la tribuna, pero sigue siendo bastante compleja la situación, Aldo. Sí, reiteremos que en Argentina hace mucho rato que los partidos del torneo local no se juegan con público visitante. No así los partidos de las competencias internacionales. En un modo operandi bien parecido al chileno, que programa horarios o condiciones de juego para el torneo local de manera distinta que para los torneos de visita. Se dice que la llegada de la U, como siempre, y en vista que había hinchas que viajaron sin entradas, habría producido lo que se llama turbazos. La intención de muchos hinchas de entrar sin tener un ticket al partido, y que en el marco de esa situación se habrían producido hechos graves, de violencia graves, entre hinchas azules y funcionarios de la Policía Federal Argentina. No hay nada confirmado, no hay comunicados oficiales, no hay versión del árbitro tampoco, y lo más probable es que el partido siga demorado, suspendido, hasta que se realice la evacuación de la tribuna de los hinchas de la U, lo que es muy complejo en vista de que el resto del estadio sigue con hinchas de Independiente. Claro, una evacuación que ya estaba casi completa, de acuerdo a imágenes que veíamos hace algunos minutos. Toda esa bandeja donde estaban los hinchas de la Universidad de Chile está casi completamente desalojada. Lo que está ocurriendo afuera del estadio es otro tema, porque aparentemente ahí se han mantenido los enfrentamientos, por un lado, entre estos barristas y la policía, pero también entre barristas de la U y de Independiente. También fuera del estadio, con muchas informaciones que están corriendo a nivel de rumor, pero nada confirmado todavía acerca de las consecuencias que pueden tener estos hechos. Pero ha habido hechos de violencia muy graves, con lanzamiento de objetos, con enfrentamientos, con fuego en algún momento también en esa bandeja del Estadio Libertadores de América. Y ustedes ven que también había lanzamiento de objetos, de bombas de estruendo aparentemente también, de un lado hacia el otro. Y claro, hay bastante preocupación porque además no es claro también cómo esta gran cantidad de personas, porque había varios miles de hinchas de la Universidad de Chile, van a poder tener resguardo, van a poder volver a Buenos Aires, donde probablemente la mayoría de ellos está alojándose. Es una situación muy tensa dentro del estadio, pero también afuera y en los alrededores del estadio en Avellaneda. Sí, recordemos que la Universidad de Chile ha tenido un comportamiento irreprochable durante buena parte de este año, donde se han tomado las medidas de seguridad en el Estadio Nacional, fundamentalmente para que no acontezcan incidentes. Sin embargo, el fin de semana pasado hubo fuertes enfrentamientos entre hinchas azules y fuerzas de carabineros, porque les retiraron lienzos y lo que se denomina eufemísticamente elementos de animación, que son bombos y otras cosas. Se requisaron fuegos artificiales, lo que no impidió que dentro del estadio, y después de estos incidentes, la barra de la Universidad de Chile lanzara fuegos de artificio que estuvieron a punto de herir al portero Castellón, de su propio equipo, lo que fue obviamente a contramano de todo lo que había pasado en el resto de la temporada. En Chile
es habitual que los tribunales actúen de manera muy laxa con este tipo de situaciones. Por ejemplo, no se conoce ni de informe ni de sanciones todavía de la agresión que sufrió un jugador de la Universidad Católica, Alfred Canales, en el partido frente a Colo-Colo de parte de los hinchas del cuadro albo. Pero que es importante consignar, uno, que muchos hinchas viajan sin entradas a este tipo de partidos, lo que genera muchísimos incidentes, y dos, que se reitera lo que había pasado el fin de semana con los hinchas de la U en el Estadio Nacional. Claro, los hinchas de la U se estima que eran cerca de 3.000 y estaban en la tribuna sur alta, y en el entretiempo es cuando habrían empezado ahí los conflictos y los enfrentamientos con los hinchas argentinos, y claro, por eso es que se inicia el segundo tiempo y se mantiene ahora suspendido el partido, pero lo más complejo a esta hora se estaría viviendo en las afueras del estadio, cuando tienen que abandonar la tribuna, porque aquí también al parecer habían algunos niños, están recibiendo la ayuda de vecinos en las afueras del estadio, y porque los enfrentamientos con hinchas argentinos también habrían continuado y con fuerza en el exterior del estadio. Sí, le reiteramos que la información no es demasiado clara, porque primero no hay un informe oficial, y segundo porque es muy caótico todo lo que ha acontecido. Se supone que también fue evacuada la tribuna inferior, donde estaban precisamente los hinchas de Independiente que habrían sido agredidos por los de la Universidad de Chile, y que por lo tanto deberían retornar a ese lugar. El estadio está completamente vendido, salvo los colchones de seguridad que habitualmente se desocupan para impedir el enfrentamiento entre ambas barras. Pero es una situación compleja, tensa, larga, y que va a redundar con toda seguridad en un informe lapidario para los hinchas de la U, y no tenemos certeza todavía de que el partido se vaya a reanudar en algún momento, les reitero, con un empate 1-1 que estaba clasificando a la U a la próxima fase de la Copa Sudamericana. Claro, había abierto la cuenta Lucas Asadi para la Universidad de Chile, luego había empatado Independiente, era un muy buen partido en el primer tiempo. Estos incidentes obligan a una suspensión larga en el entretiempo, se demoraron en salir nuevamente a la cancha, se alcanzaron a jugar algunos minutos antes de que ya fuera imposible seguir jugando. El árbitro ordenó parar, hubo largos conciliábulos en la cancha hasta que ya pasados 20 minutos, de acuerdo a la reglamentación de Conmebol, ordena que los jugadores se vayan a camarines y se quedan allá a la espera de lo que ocurra. Ahora, a esta altura ya lamentablemente el fútbol pasa a segundo plano, la principal preocupación es ver qué ha pasado con las personas que estaban ahí, porque claro, hay personas que realizan incidentes violentos, pero también hay otros que quedan atrapados sencillamente en medio de la violencia, hay familias que van incluso con niños a ver un partido de fútbol y quedan en medio de esta situación muy grave de enfrentamientos, de fuego, de lanzamiento de objetos de un lado para el otro, y de incidentes al parecer bastante más graves que ocurren fuera del estadio, en las inmediaciones del estadio, de los cuales no tenemos las imágenes todavía, pero sí hay reportes de incidentes bastante serios, y por lo tanto la principal preocupación es ver que ojalá no haya desgracias en esta noche. Sí, está Rodrigo Vera en el Estadio Libertadores de América. Seguramente en las próximas horas vamos a tener informes más completos. Hay que recordar, Pati y Daniel, lo que subrayamos siempre. Los incidentes los provocan grupos minoritarios dentro de las barras, que muchas veces no miden las consecuencias y que arrastran a gente que definitivamente va con la intención de o ver el partido o de acompañar con mucha pasión al equipo, pero sin efectuar actos violentos. Son grupos minúsculos, como pasó en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza, lo que finalmente redundan en castigos y severas investigaciones por parte de la Conmebol. Así es. Bueno, muchas gracias, Aldo. Lamentablemente, bueno, queríamos hablar de fútbol.